es poner sobre la mesa las medidas legislativas, como así anunció el presidente, para, en este caso, plasmar a través de un Real Decreto Ley el embargo de armas con Israel, que esperamos llevar al Consejo de Ministros del martes que viene. En Sumar, además, no contemplan otra opción después de que Izquierda Unida Ángeles llegara a amenazar ayer con levantarse del Consejo de Ministros si no se aprueba ya el decreto, si no se hace en la próxima reunión un decreto que va a servir para consolidar jurídicamente ese embargo total de armas a Israel. Guille, gracias. Hasta luego. Luego está el lío en el Partido Popular. Bueno, primero los equilibrios que intenta hacer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ayer, es verdad, en la sesión de control al gobierno, en la que estuvo presente evidentemente el genocidio en Gaza, endureció el tono contra el gobierno de Netanyahu. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ese es un Partido Popular, esos equilibrios que intenta hacer Feijóo y ese endurecimiento de alguna manera de su discurso. Y luego está el otro Partido Popular, que es el Partido Popular de Madrid, con Ayuso a la cabeza, que siguen manteniendo un apoyo inquebrantable a Israel, aunque bueno, ayer Almeida, aquí en la cadena SER, en la Ventana de Madrid, también intentaba hacer esos equilibrios, y por encima de todos ellos, José María Aznar. Cuéntanos. Tenía medida al milímetro su respuesta Alberto Núñez Feijóo, que no obstante se quedó con el chimpún final, con la palabra en la boca. Respete la ley, respete a la gente. No le voy a consentir que use de las muertes de... Se le acabó el tiempo de réplica, algo que le ocurre mucho, y no pudo rematar su frase más importante. No le voy a consentir que use las muertes en Gaza contra los españoles que no le votan. Pero hay otra palabra que no se le quedó ni en la boca ni en el tintero: genocidio. Feijóo prefiere hablar de masacre. Se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. El líder de la derecha da un paso, pero no tiene en sus planes ir más allá mientras no lo hagan Europa y la Corte Penal Internacional. Él y su cúpula quieren estar en el medio, censurando a Netanyahu y también a Hamás. No piensan tampoco eludir el debate porque afirman fuentes populares: mientras Sánchez necesita a los gazatíes para no hablar de Begoña, nosotros no necesitamos excusas para escapar de Gaza. Justo en ese punto medio se sitúa ahora el alcalde Almeida. Esto dijo ayer en la Ventana de Madrid. No se puede ignorar que efectivamente está habiendo violaciones graves de derechos humanos en Gaza, pero al mismo tiempo es obvio que dejar fuera de la ecuación a una banda terrorista como es Hamás, pues es tratar de reducir el conflicto a una única parte. Aunque ya sabéis cómo es esto del PP, hay algunos varones que temen que el tono alto aleje a los votantes moderados, y hay alguna varonesa a la que a tono alto pues no le gana nadie. Esto piensa sobre las protestas del domingo. Esto es suicida para la nación entera, y desde el ambiente preguerra civilista no se veía en España algo así. Quiero preguntar qué hubiera sucedido si los ciclistas deciden seguir adelante, porque te dicen lo de, pero si no hubo apenas altercado, si no hubo casi nada. Es como decir, pero si no la violaron porque se quedó en casa. Y esto piensa de lo que está ocurriendo en Gaza. Hay una crisis humanitaria, hay muchas personas desplazadas, miles de personas que están siendo asesinadas, que están muriendo, efectivamente. Que no se engañe cómo empieza esta reflexión Ayuso, porque la acaba así. No solo en Gaza, en muchos lugares del mundo. Esto, ahora que todo el mundo es analista político y todos hablamos con tanta soltura del conflicto, pienso que está de la mano de Hamás, que es el que lo ha provocado. Para Ayuso no es masacre ni genocidio, es crisis humanitaria, pero bueno, hay otras muchas en el mundo. ¿Y qué es para Aznar? Para Aznar es, pues, eso que está haciendo Israel. Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. Sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total. Eso que está haciendo parece que no puede ser nombrado como Voldemort, el malo de las pelis de Harry Potter. Antes de ir terminando con este metraje, os traigo un bonus track que seguro que no esperabais. Hay un dirigente del PP que sí habla de genocidio. A ver si sabéis quién es. Si hi ha un organisme de la ONU que ho diu, doncs no seré jo qui ho desmenteixi. Si lo dice un organismo de la ONU, no seré yo el que lo desmienta. Es uno de los alcaldes duros del PP, el de Badalona, Xavier García Albiol. Queda claro una vez más que hay muchas velocidades y sensibilidades dentro de un mismo Partido Popular. Junquera, gracias. Gracias. No es la primera vez que le pasa a Edu al Partido Popular, que no encuentra un discurso único, que es incapaz de que todas las voces hablen en un mismo sentido. Ahora que está Alberto Núñez Feijóo intentando virar un poco y situándose como él quiere en el centro, se encuentra con voces dentro de su propio partido, porque es que las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso son para explotar la cabeza. En general.
Sí, no solo sobre esto, Sí, en general, todos los días. Pero aquí es curioso porque creo que algunos de los errores que el Partido Popular en términos estratégicos de ubicación ante los temas y de posición política ante los asuntos de naturaleza trascendente, los relevantes, en algunos de ellos yo creo que ha ido más bien empujado por Vox, por una cierta vigilancia de su frontera derecha, donde tiene una transferencia abierta del electorado, mira mucho ahí porque no termina de comprender qué le está pasando, y en algunos asuntos, pienso en política migratoria, pienso en fin, ha ido más bien de la mano de ellos, ¿no? Aquí no es un vector en el que Vox opere, como opera, por ejemplo, en Identidad Nacional, Migraciones, donde creo que coloca muchas de sus energías y es capaz de mover electorados, generar corrientes dentro de la conversación pública, etcétera, ¿no? Aquí ha ido solo. Y la pregunta es ¿por qué ha ido solo aquí? Uno puede pensar, bueno, tiene una posición más bien fijada por el Partido Popular Europeo, con voces relevantes, el primer ministro alemán, la presidenta de la Comisión Europea, en cierta medida también Giorgia Meloni, genera una cierta geometría de posiciones ahí en Europa, en el espejo europeo, donde puede encontrar una referencia. Pero no han sido ni una ni dos las encuestas que han introducido el termómetro en la sociedad española para ver qué temperatura tiene con respecto a este asunto, y es hegemónico, ampliamente mayoritaria, una posición común de la sociedad española, donde están muchos ciudadanos y ciudadanas que votan al Partido Popular del señor Feijóo y también al Partido Popular de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, que tienen una posición muy similar a la que tiene la gran mayoría de la sociedad española, y es que esto es una aberración, un genocidio, que hace falta una posición política activa por parte de España para intentar contribuir a que esto termine de una vez. Entonces no sé muy bien cómo ha podido ir de nuevo aquí por detrás de los acontecimientos, ¿no? Pretender que Isabel Díaz Ayuso sea una referencia en política exterior es un error de manual. No lo digo desde ninguna posición peyorativa hacia nadie. Digo que es un error de manual. Primero, porque la Comunidad de Madrid no tiene competencia en política exterior. Segundo, porque el PP tiene gente que sabe mucho de política exterior. Tiene exministros, tiene exministras, tiene referencias diplomáticas serias dentro del cuerpo diplomático. Diría que mayoritarias. Dentro de los 1000 y poco diplomáticos y diplomáticas españolas, la gran mayoría tienen sintonía ideológica en la trazabilidad de las últimas décadas con el Partido Popular, mucho más con el PSOE. ¿Qué le ha pasado a Feijóo para ir tan lento aquí, ¿no? Segundo, ¿tiene capacidad de reaccionar en el sentido de ponerse por delante de los acontecimientos? Yo diría que yo quiero pensar que sí. Y quiero pensar que aquí, dado que la sociedad española está unida, la proyección institucional de su representatividad en el Congreso de los Diputados también podrá estarlo. Y podrá haber un consenso en la fijación de políticas, donde yo creo que el PP es muy importante, porque no se nos olvide, hay 3 gobiernos socialdemócratas en la Unión Europea. De 27, 3, muy pocos. La mayoría, la familia ideológica del Partido Popular está gobernando en otros países europeos, así que es muy importante el papel que juega el Partido Popular Europeo dentro de ese debate y esa conversación europea. Así que a ver si Feijóo, aunque sea, no sé, alguna de las encuestas que se han publicado sobre este asunto. Las hay, Mario, la voy a la huerta con vosotros.
por hoy. Ángeles Barceló. 9:44 minutos de la mañana, 8:44 en Canarias. En el abierto, Eduardo Madina, Mariola Urrea, José María Lasalle. No nos queda mucho tiempo, pero todavía quiero conocer la opinión de Lasalle y de Mariola sobre el discurso del Partido Popular. Decía Edu, ¿qué le pasa a Alberto Núñez Feijóo, que parece que va por detrás de un sentir bastante generalizado según las encuestas de la sociedad? Lasalle. Bueno, que tiene que conseguir ser independiente de la presión que algunos medios de comunicación y ciertos entornos dentro del partido ejercen sobre su agenda a la hora de construir un relato y una narrativa propia que le permita tomar posición desde una mirada, como decía Eduardo hace un momento, alineada con los planteamientos del Partido Popular Europeo, que son bastante beligerantes respecto de lo que sucede en Israel, ¿no? Más allá de la complejidad también de Alemania y las razones que ahí pesan. Hasta que no sea capaz de diseñar su propia agenda y comprender que puede efectivamente seguir presionando al gobierno en los temas de corrupción, los temas que puedan estar relacionados con la persona del presidente, etcétera, que me parece razonable que hasta cierto punto pueda hacerlos deslizar en la agenda, tiene que tener una posición sobre cuestiones tan importantes como lo que estamos viviendo ahora, y no por una razón potencialmente electoral que se alinee con la sensibilidad mayoritaria del pueblo español. No, es que tiene que tener una clara visión propia, es decir, tiene que comprender que la crueldad que se está proyectando en estos momentos en Gaza, esa indecencia incluso en el lenguaje con el que algunos en Israel se están jactando de lo que pasa en la franja, va más allá de lo que cualquiera con un mínimo de entraña ética puede tolerar, respetar, y necesitamos escuchar que el principal partido de España, porque en votos lo es, y el que ejerce el liderazgo de la oposición, está claramente alineado con esas sensibilidades que hacen congruente una visión conservadora en Europa. Mario, le cierro contigo, te pido que seas breve. Sí, Alberto Núñez Feijóo llega tarde a todos los sitios y no tiene solución. Porque no solo es un problema de equipos, no solo es un problema de su capacidad o incapacidad para configurarse una idea de las cosas para las que está llamado a gestionar, es que yo creo que es un problema de carácter. Por cierto, también va a llegar tarde el Papa. Cuando hemos dado la noticia hace un rato de que no tiene claro si esto es un genocidio o no genocidio. Bueno, los actos de genocidio están destinados a destruir grupos nacionales, raciales, étnicos y religiosos. Una pregunta para la Iglesia. Si se hubieran asesinado a 65.000 religiosos en un país, ¿el Papa hubiera tenido ya claro de qué estábamos hablando? Dejadme los últimos minutos para que contemos algo que está hoy en la prensa internacional, sobre todo en la prensa de Estados Unidos, porque aumenta en ese país